Buenos días y gracias a todos por acompañarnos en este primer webinar de la serie que estaremos desarrollando a través de lo que es biodiagnóstico Open Lab. Les quiero contar un poquito sobre qué es esto de biodiagnóstico Open Lab. Es un espacio pensado para compartir experiencias, conectar con colegas y aprender juntos. Y nuestro objetivo es construir una comunidad abierta que inspire, genere impacto y nos permita avanzar hacia un diagnóstico más conectado y global. En este primer encuentro vamos a hablar sobre lo que es HPV y biología molecular, que es un tema muy presente hoy en día. Para ello nos está acompañando la doctora Marta del Pino, quien es ginecóloga oncológica del Hospital Clínica de Barcelona y también profesora asociada en la Universidad de Barcelona, a quien agradecemos especialmente por sumarse a esta iniciativa. También queremos agradecer especialmente a Selfscreen, es una empresa líder en diagnóstico de HPV, por ayudarnos a hacer posible esta instancia. Muchas gracias, Michelle, por todo tu apoyo. Es un verdadero privilegio contribuir en un área de la salud donde podemos generar un impacto real, acompañado por referentes de primer nivel. Ahora les voy a contar un poquito sobre lo que va a compartir la doctora El Pino. Lo que nos va a contar es cómo fue el paso en España desde la citología al tamizaje por biología molecular en lo que es HPV, que es un camino que hoy estamos transitando en Uruguay, pero también vamos a hablar del valor de estratificar el riesgo y del impacto de la metilación como una herramienta clave para mejorar el diagnóstico y optimizar los recursos. Así que bueno, agradecemos mucho a la doctora El Pino también por acompañarnos en esta iniciativa. Durante la charla pueden ir, todas las preguntas que les vayan surgiendo las pueden ir dejando en el chat, que al finalizar las vamos a compartir con la doctora, y así que vayan pensando a medida que ella va hablando cualquier duda que puedan tener. Y sí, ahora, ahí está. Bien, así que bueno, gracias, doctora Alpino, por acompañarnos, y bueno, dejo que empieces con la Muchas presentación. gracias. Gracias, Sofía. Comparto la pantalla. Y bueno, pues efectivamente vamos a hablar de este cribado basado en el virus del papiloma humano. ¿Se ve bien la presentación? Sí. De este cribado basado en el virus del papiloma humano y esta transición que hemos hecho desde un cribado basado en la citología a un cribado basado en el VPH, que aparentemente podría parecer que estamos simplemente cambiando de prueba, pero esto no es así. En realidad, cuando cambiamos de este cribado clásico basado en la citología a un cribado basado en el virus, pues estamos cambiando completamente la estructura y, de hecho, el paradigma del cribado. Mirad, ya hace años que estábamos intuyendo que el cribado de patología pues había llegado a su sostre de cristal, ¿no? A su techo de cristal. Este es un tuit que publicó hace muchísimos años, bueno, muchísimos, sí, hace casi 20 años, el National Cancer Institute, que decía que no debería haber ninguna mujer que muriera por cáncer de cuello de útero y señalaba esta curva en la que iban disminuyendo las muertes por cáncer de cuello de útero hasta llegar a un momento en que se aplanaba la curva, ¿no? En el 2007, tanto de la incidencia como de la mortalidad en el 2009. Y pues clamaba aquí que podíamos hacerlo mejor. We can do better. Entonces, ya empezaron a salir en aquel entonces diversas publicaciones y voces de sociedades científicas recomendando este cribado basado en el VPH. Pero basar un cribado en el VPH no es, como os decía, simplemente cambiar de una prueba a otra. Significa estratificar el cribado, estratificar el riesgo. ¿Por qué? La mayor ventaja de este cribado basado en VPH es su alto valor predictivo negativo. Sabemos que una mujer con una prueba negativa para el VPH tiene muy bajo riesgo de tener o desarrollar en los próximos años una lesión premaligna. Sin embargo, la mayoría de mujeres con una infección por el virus del papiloma humano no van a tener tampoco un cáncer de cuello de útero. Por lo tanto, nuestro objetivo va a ser aquí identificar aquellas mujeres con una infección que realmente tienen un riesgo de presentar una lesión y que por lo tanto van a beneficiarse de una colposcopia, de una biopsia, de un seguimiento específico. De manera que cambiamos y aquí viene el cambio de paradigma, ¿no? Este cribado en el que medíamos con un mismo rasero a todas las mujeres, que era la citología, y hacíamos una citología anómala, colposcopia, one size fits all. Y llegaban a colposcopia mujeres con riesgo muy diverso de tener una lesión preneoplásica o de desarrollar un cáncer. A un cribado basado en riesgo. Estratificamos el riesgo de nuestras pacientes de manera que pretendemos ofrecer la misma conducta clínica a las pacientes que tengan un riesgo similar de tener o de desarrollar una lesión premaligna cervical.
Y este cribado tiene muchas ventajas. Empezamos con una prueba muy sensible, que es la prueba del virus del papiloma humano, y además el hecho de estratificar por riesgo nos permite dar un abordaje mucho más personalizado. Vamos a actuar en función del riesgo que tiene la paciente que tenemos delante. Y esto permite además optimizar los recursos, porque vamos a reducir los procedimientos innecesarios o los seguimientos innecesarios a mujeres de bajo riesgo y vamos a concentrar aquellos recursos en las mujeres que realmente tienen un riesgo de tener o desarrollar un cáncer. Am, y además es un cribado mucho más estable, em, porque aquí, a pesar de que vayan modificándose las pruebas moleculares que nos permiten identificar entre las mujeres con virus del papiloma humano positivo las que tienen mayor riesgo, da igual qué prueba molecular utilicemos, siempre y cuando nosotras podamos asociar un riesgo a esta mujer. Me explico. Imaginaros que tenemos una prueba del virus del papiloma humano y nosotros, en lugar de estratificar por riesgo, lo que hacemos es basarnos en los resultados de las pruebas de triaje. Entonces, si utilizamos una citología para triar estas mujeres, pues vamos a tener una serie de algoritmos, ¿no? Y entre ellos, pues vamos a identificar unas mujeres que pues, necesitarán una colposcopia. Pero ¿qué pasa si aquí, en lugar de utilizar la citología, al cabo de unos años empezamos a utilizar otra herramienta, la citología, y le sumamos el genotipado? Claro, generaríamos unos nuevos algoritmos completamente diferentes a los anteriores para identificar las mujeres que deberían ir a colposcopia. ¿Y qué pasa si un poco más allá, en un país a cientos de kilómetros, utilizan pues solo el genotipado o empiezan a utilizar la metilación o combinan la citología y la metilación o empiezan a utilizar los microRNAs o cualquier protocolo o cualquier marcador molecular? Todo esto generaría nuevos y nuevos algoritmos, de manera que sería muy difícil, sería un cribado muy poco estable. A medida que hubieran salido o que fueran saliendo nuevos marcadores moleculares, tendríamos que generar nuevos algoritmos, con lo que en unos sitios probablemente empezaríamos a cribar de una manera, en otros sitios de otra. Si la mujer viaja en la historia de cribado, pues quedaría completamente perdida. Y esto sería muy complicado de sostener. En cambio, un cribado basado en riesgo es sencillo. Nosotros establecemos unos dinteles de riesgo y da igual la prueba que utilicemos. Si sabemos asociar el riesgo, si una prueba positiva tiene un riesgo de X% de tener una lesión premaligna y a esto le corresponde una conducta clínica, pues sabemos lo que tenemos que hacer. Utilicemos el método de triaje que utilicemos. Y esto es importante, porque al final los beneficios del cribado afectan básicamente a las mujeres que tienen lesión o que tienen riesgo de tener un cáncer. Pero los riesgos del cribado afectan a todas las mujeres, porque nosotros vamos a realizar el cribado de forma poblacional. Por lo tanto, hay que minimizar, hay que saber minimizar bien estos riesgos y hay que saber optimizar este seguimiento a las mujeres que realmente pues, se benefician de ello. Entonces, se han propuesto muchas pruebas de triaje para seleccionar entre las mujeres con infección las que deberían ir a colposcopia o tienen un mayor problema para desarrollar una lesión premaligna. La citología, que es la estrategia que básicamente se está utilizando en la mayoría de los países, prueba de VPH y la citología. El ARN mensajero, que inicialmente se propuso como triaje, a pesar de que ahora sabemos que más bien debemos considerarlo una prueba de cribado, con sus diferencias con las pruebas de ADN. El genotipado, tanto sea 16-18 como el genotipado extendido, también es un método de triaje o de selección o de estratificación de riesgo. La metilación y la tinción dual. Entonces, bueno, el algoritmo que está aprobado por la FDA y que trabajan la mayoría de países es esta estratificación mediante el genotipo 16-18, que son mujeres que directamente van a colposcopia, y la citología para el resto de mujeres, para identificar aquellas que deberían ir a colposcopia. Con este algoritmo nosotros pues, detectamos, tenemos una sensibilidad, ¿no? Esta estrategia tiene una sensibilidad de casi el 80%, que está bien, y más o menos necesitamos realizar alrededor de 7 y media colposcopias por cada lesión premaligna que encontremos. Entonces, cuando nosotros montamos una estrategia de triaje, debemos buscar al menos alcanzar una sensibilidad similar y al menos una eficiencia en el programa similar al algoritmo aprobado por la FDA. Aquí en España, ¿qué es lo que hacemos?
Pues aquí en España el dintel de que el punto de corte para derivar a una mujer a colposcopia es un riesgo mayor o igual al 5% de tener una lesión premaligna, y las pruebas de cribado inicial son el genotipado 16-18 y la citología. Entonces, cuando nosotros realizamos estas pruebas de cribado, si el resultado nos da un riesgo superior al 5%, derivamos la mujer a colposcopia, y si es menor, en función del rango de riesgo, tenemos un seguimiento al año, a los 3 años, o si la prueba de cribado es negativo, a los 5 años. Esta sería un poco la estrategia aquí en España. ¿Se han valorado otras estrategias? Sí, tenemos varios estudios en los que pues, evalúan, por ejemplo, el triaje con ARN mensajero. Como os decía, como el ARN mensajero es muy sensible, tenemos una sensibilidad de la estrategia altísima, pero fijaros, derivaríamos a colposcopia pues casi el 70% de las pacientes. Esto es muy poco eficiente. Y el triaje también con tinción dual, que presenta una sensibilidad que no está nada mal y es una estrategia bastante eficiente, puesto que deriva a colposcopia pues, alrededor del 28% de los pacientes. De hecho, es algo más eficiente que la estrategia que comentábamos aprobada por la FDA, ya que requiere alrededor de 5 colposcopias por cada lesión premaligna que detectemos. Las nuevas guías de cribado aquí, las nacionales, se publicaron justo la semana pasada. Estuvimos trabajando en ellas desde la Sociedad Española de Patología Cervical y Colposcopia durante el último año y medio, y desde la semana pasada las encontraríais en la web de la EPCC, que es una web gratuita, y tenéis ahí la estructura del cribado. Fijaros que las opciones de triaje que actualmente están validadas aquí a nivel nacional serían el genotipado, sea limitado, extendido o completo, la citología y la tinción dual. ¿Por qué? Pues porque ah, ya empezamos a tener una buena estratificación de riesgo, un buen conocimiento del riesgo asociado a cada de uno de estos resultados. De hecho, la Sociedad Americana de Patología Cervical y Colposcopia ya ha publicado también su guía clínica con la conducta clínica a seguir en función del genotipado extendido, no solo para 16-18, que ya lo tenía publicado, sino que este año ha publicado también la conducta clínica frente al genotipado extendido. Y también la conducta clínica ha publicado la Sociedad Americana de Patología Cervical y Colposcopia asociada a la estratificación mediante tinción dual. Tinción dual y detección del VPH, tinción dual combinada con la citología como estratificación, y también, que aquí no os lo muestro, pero tinción dual combinada con el genotipado extendido. Aquí en España todavía no tenemos conducta clínica asociada a estos dos nuevos marcadores, el genotipado extendido y la tinción dual, pero ya se proponen como herramientas de triaje, de manera que pues, próximamente deberemos publicar la conducta clínica asociada a estos nuevos marcadores. Como vemos, sin cambiar la estructura del cribado, vamos a poder ir añadiendo marcadores moleculares. Y ahora sí que en los próximos minutos me centraré en, como os comentaba Sofía, en la metilación, que es uno de los marcadores prometedores que empieza también a aparecer evidencias sobre su potencial utilidad o uso en la estratificación de riesgo de estas mujeres positivas para la infección de VPH. La metilación realmente es un, un fenómeno tremendamente interesante, porque es una alteración epigenética, lo que indica que no cambia genéticamente ningún gen, y aún así es capaz de controlar la expresión del gen. Es decir, a través de la hipermetilación de promotores génicos, nosotros modulamos la expresión de un gen sin que haya ningún cambio. Si nosotros secuenciamos este gen, no hay ninguna mutación ni ninguna alteración. Hay una serie de genes que normalmente son genes supresores de tumores, cuyos promotores, es decir, que es la parte inicial del gen y que sería lo que regula la expresión de este gen, son ricos en citosina y guanosina, en estas dos pares de bases. Cuando estos promotores no están metilados, el gen se expresa sin problemas. Ahora bien, si estos promotores están metilados, y esto significa que tenemos un grupo metil CH3 unido a la citosina de estos promotores, pues si tenemos muchas citosinas metiladas, este promotor diremos que está metilado y este gen no va a expresarse, está inactivado. Y esto, que parece algo así como muy complejo, en realidad
es fácil de medir y de detectar. Lo que hacemos nosotros con las muestras es hacer un tratamiento con bisulfito y al hacer el tratamiento con bisulfito resulta que las citosinas que están metiladas se transforman en uracilo. Y cuando después nosotros hacemos una PCR y amplificamos este gen, ¿qué nos ocurrirá? Que como hemos modificado esta secuencia genómica, pues no vamos a obtener un producto de PCR, no vamos a ser capaces de obtener una amplificación. En cambio, si no está metilado, pues sí que vamos a obtener pues, productos de esta PCR, de esta amplificación. De manera que con un tratamiento con bisulfito y una PCR, que es algo relativamente sencillo, vamos a ser capaces de saber si un gen está metilado o no. Para plantearlo así un poco de forma sencilla. Entonces, resulta que saber si determinados genes están metilados tiene un valor diagnóstico. Es un trabajo que publicamos nosotros hace un tiempo en el que valoramos la metilación de los genes CAT, CATM1, MAL y el microRNA 124. Entonces, lo que veíamos es que los niveles de metilación de estos genes, CATM1, MAL y el microRNA 124, aumentaban cuando aumentaba la gravedad de la lesión, ¿no? Aumentaban desde la mujer que tenía una infección sin lesión, a las mujeres que tenían una infección, una lesión de bajo grado, las mujeres que tenían una lesión de alto grado o un cáncer invasor. Y esto es interesante porque la metilación de los genes que se asocia a la gravedad de la lesión en este trayecto o en este desarrollo del cáncer de cuello de útero no se da en todos los genes a la vez, sino que tenemos varios genes que en este proceso van a irse metilando. Y esto es interesante porque cuando nosotros valoramos el perfil de metilación de un panel de genes, podemos no solo saber pues, si está metilado o no un gen, sino en qué momento de esta secuencia, de este riesgo al desarrollo de un cáncer nos encontramos. Y esto no solo lo sabemos valorando la metilación de genes de la célula epitelial, sino también valorando la metilación de genes virales. Podemos incluso combinar pues, el conocimiento de genes virales y genes de la célula epitelial. Mirad, cuando nosotros valoramos la metilación en la célula epitelial, incluso dentro de lesiones premalignas, nosotros vemos que hay una gradación en esta porcentaje de promotores metilados. De hecho, dentro de las lesiones premalignas encontraremos lesiones con menos porcentaje de metilación de determinados genes versus otras con mayor porcentaje de metilación y que estas van a estar más cercanas o con mayor riesgo de progresar a cáncer. Es decir, que nos da una idea de la personalidad de esta lesión. Y como os decía, pues lo mismo nos ocurre con la metilación de los genes virales. Cuando nosotros miramos la metilación de L1 o L2, pues resulta que este porcentaje de metilación aumenta en función de la gravedad de la lesión, ¿no? Va aumentando desde la mujer que tiene una infección sin lesión a cuando nos encontramos una lesión premaligna o un cáncer. Y esto tiene una muy buena sensibilidad para el diagnóstico de una lesión premaligna con capacidad de progresión y un cáncer. Entonces, ¿qué debemos mirar? Las células epiteliales, la metilación de células epiteliales, la metilación de genes virales. En realidad aquí un poco está el follón, ¿no? Porque todavía pues, no tenemos bien determinados qué genes realmente nos dan una información. O más bien al contrario, tenemos muchos genes que sabemos que podrían potencialmente funcionar para darnos a conocer el riesgo de nuestra paciente. Cuando miramos los genes epiteliales, pues lo que nos encontramos es que hay mucha más literatura, hay más estudios, por lo tanto tenemos más opciones a la hora de poder seleccionar qué genes serían potencialmente útiles y aparentemente pues tiene un mejor rendimiento. Si nos centramos en los genes virales, pues nos encontramos que hay una muy buena correlación con la severidad de la lesión. Aquí, pues los genes que se correlacionan con la lesión básicamente son L1 y L2 y el rendimiento en global no está nada mal, ¿no? Tenemos una sensibilidad de en torno al 80% y una especificidad de en torno al 65%, un poquito menor. Y esto, como os decía, tiene un valor diagnóstico, ¿no? Vemos que tanto unos como otros aumentan el porcentaje de metilación a medida que aumenta la lesión. ¿Cuál es el problema aquí cuando nos planteamos, bueno, pues podríamos hacer un triaje
mirando metilación de genes? Pues que tenemos una literatura muy amplia y, como veis, los diferentes estudios no es que solo estudien un panel de metilación, hay muchos paneles propuestos. En global, la sensibilidad y la especificidad de la metilación para el diagnóstico de una lesión premaligna es muy buena. Fijaros, una sensibilidad global del 80% y una especificidad del 75%. Pero está claro que no es eficiente pretender valorar la metilación de todo el panel de genes completo para saber el riesgo de nuestra paciente de tener una lesión. Cuando comparamos la estratificación de riesgo que nos permite la metilación versus, por ejemplo, el genotipado 16-18, pues fijaros que no está nada mal. Estos son mujeres con una infección, un panel de mujeres, de casi 200 mujeres con una infección por el virus del papiloma humano y una citología de bajo grado, una ascusonelesil, a las que se les miró la metilación de FAM19A y el microRNA 124. Aquellas que tenían metilación positiva para este panel de genes, fijaros que más del 30% tenían una lesión, y las que tenían una metilación negativa, pues menos del 10% tenían una lesión premaligna. Y esta diferencia es mayor de la que obtenemos cuando utilizamos como manera de estratificar la infección VPH 16-18. Como veis, las líneas con la metilación están más separadas, por lo tanto nos estratifican mejor el riesgo que cuando miramos el genotipado 16-18. Pero estos marcadores moleculares pueden combinarse. Y entonces, mirar qué interesante, cuando tenemos una mujer con una infección por un VPH 16-18 y un panel de metilación para FAM19A y microRNA 124 positivo, pues tenemos que el 40% de estas mujeres tienen una lesión premaligna. Y cuando los dos marcadores son negativos, pues el riesgo es muy bajito, ¿no? Alrededor del 5%. De manera que la combinación de marcadores moleculares resulta tremendamente interesante. Y otra de las ventajas que podría tener utilizar la metilación es que permite reducir el número de colposcopias con una buena sensibilidad en la estrategia. Fijaros que cuando utilizamos solo la metilación, en este caso también de FAMI microRNA 124, para estratificar el riesgo de mujeres con una infección por VPH y una citología de bajo grado, tenemos una estrategia con una sensibilidad para el diagnóstico de FIN3 del 70%, una especificidad del 66% y disminuimos casi un 60% las colposcopias, el número de colposcopias. Y si combinamos el genotipado para 16-18 y la metilación, tenemos también una muy buena sensibilidad, algo menor es la especificidad y reducimos el número de colposcopias en un 37%, que no está nada mal. La metilación también se ha evaluado en mujeres que conviven con el VIH. En este caso tenemos menos estudio, por lo tanto tenemos menos genes evaluados, pero a pesar de ello ya veis que tenemos una buena cartera de genes que ha sido evaluada en las mujeres con VIH, y también en general la sensibilidad y la especificidad de la estrategia de la utilización de la metilación como triaje para las mujeres con infección VPH, pues no está nada mal. Similar sensibilidad que la citología y con una mejor especificidad. Y otra parte interesante es que tiene un valor pronóstico en el sentido, por ejemplo, cuando nos planteamos el seguimiento de una lesión premaligna. Ante una lesión premaligna, en general, lo indicado es la conización, pero sabemos que en determinadas situaciones de pacientes jóvenes con lesiones muy pequeñitas, muy visibles, muy bien caracterizadas, podemos optar por un seguimiento muy cuidadoso. Pues bien, parece que la metilación de determinados paneles génicos sí que nos podría indicar nos podría señalar las mujeres que tienen mayor probabilidad de regresión. En este seguimiento del estudio de Conserve, vemos que las mujeres con una lesión premaligna que tenían una metilación negativa, pues el 75% prácticamente de ellas regresaba, ¿no? Y esto era significativamente superior a la regresión que veíamos en mujeres en las que la lesión pues tenía un perfil de metilación positivo. Y esto, pues de nuevo, puede combinarse y también nos estratificaría la probabilidad de regresión con otros marcadores moleculares como el genotipado para VPH16. La metilación también se ha evaluado en la automuestra, tanto en orina como en la automuestra vaginal, la autotoma que se toma la paciente a nivel de vagina, y tiene una buena sensibilidad y especificidad comparable a la citología. Y además, pues hay grupos que la han propuesto también como
prueba de salida de cribado, porque sabemos que las mujeres con una prueba negativa para VPH y con un perfil de metilación positiva, pues resulta que tenían un mayor riesgo, a pesar de tener un VPH negativo, de tener uno de estos cánceres tan poco frecuentes que son estos cánceres de cervix negativos para VPH, ¿no? Todos aquellos que hemos diagnosticado, que ya os digo que es una situación extraordinaria y muy poco frecuente, pues justamente tenían un patrón de metilación positiva, en este caso para el FAM y el microRNA 124. Las guías nacionales que se han publicado el año pasado, perdón, la semana pasada, las guías nacionales aquí en España, pues contemplan, han evaluado la literatura en referente a la metilación. eh, Se ha revisado toda la literatura, ha recogido la sensibilidad y la especificidad de esta estrategia y pues, aceptan que realmente es una estrategia interesante que puede ser evaluada a la hora de estratificar el riesgo de nuestros pacientes. De hecho, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros en realidad pedimos a estas pruebas de triaje? Pues lo que queremos es que pues presente unos resultados objetivos, que aquí un poco es la penalización que tiene la citología como estrategia de triaje. Bueno, todas aquellas pruebas moleculares, sin duda, pues son pruebas más objetivas, ¿no? Tienen unos puntos de corte establecidos y presentan una menor variabilidad inter e intraobservador. Nosotros también buscamos con este triaje, pues elevar la especificidad de esta estrategia basada en el virus del papiloma humano, pero sin perder esta sensibilidad que hemos ganado gracias a la detección del VPH. Y bueno, parece que la metilación de determinados genes permitiría aumentar precisamente esta especificidad, aumentaría la especificidad de un cribado basado en VPH sin perder, ¿no? esta sensibilidad, ¿no? Un poquito mejor que el triaje utilizando la citología. La otra cosa que nosotros pedimos a una estrategia de triaje es que pues, nos diferencie las mujeres que tienen infecciones pero que no van a tener una traducción clínica importante, que no van a ser mujeres que van a desarrollar un cáncer o una lesión premaligna, versus las mujeres que sí tienen una infección transformante y que por lo tanto van a poder tener una lesión que hay que tratar. Bueno, hemos visto que la metilación realmente pues, tiene un valor diagnóstico y también pronóstico, ¿no? En aquellas mujeres con lesión pues, nos permite identificar aquellas que tienen más probabilidad de regresión versus las que tienen menor probabilidad de regresión. Y luego lo que nosotros queremos al final es que exista una conducta clínica definida asociada al resultado de estas pruebas. Y esto, bueno, pues sí que sabemos, sí que vemos que la metilación permite una correcta estratificación de riesgo, pero a día de hoy, al menos aquí a nivel nacional, no tenemos una conducta clínica definida. De hecho, uno de los problemas que tenemos es que pues, existe muchísima literatura, varios grupos que proponen paneles diferentes de genes a evaluar y esto es complicado después, entonces, ver cómo esto aterriza en la práctica clínica. De hecho, pues, en las guías nacionales lo que nosotros acabamos concluyendo es que necesitaríamos para poder realmente, como habéis visto, las pruebas moleculares dentro de las guías nacionales que se han aceptado como pruebas de triaje han sido el genotipado, sea limitado, extendido o completo, la citología y la tinción dual. Y la metilación, a pesar de que se presenta como un marcador prometedor, pues nos falta. em, no tenemos establecida conducta clínica para poder esto bajarlo a la práctica clínica y además pues faltan estudios de coste-efectividad para evaluar tu prueba como prueba dentro de las estrategias de cribado. Bueno, y esto sería todo. Muchas gracias. Ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias, Marta. La verdad que es súper interesante la presentación, súper clara. Nos parece interesante hablar principalmente de metilación, porque creo que es algo que quizás es nuevo para muchos de los que estamos en la charla. Y que bueno, que si bien parece algo lejano, nosotros ya con Selfcreen contamos con un kit para metilación, que bueno, ellos tienen mucha experiencia a nivel internacional y que bueno, nosotros ya estamos trabajando en Uruguay con ese kit y con muy buenos resultados y estamos muy entusiasmados por todo lo que promete. Así que bueno, la verdad que muy buena la presentación. Sí, vamos a ver si hay alguna duda, comentario a través del chat o pueden hablar directamente, creo que
que no hay inconveniente con eso. A ver. Sí, yo les animaría a cualquier duda o Sí, comentario, o sugerencia, o si quieren hacer alguna exacto, aportación, pues estaremos encantados de escucharlos. totalmente. A ver, Yo puedo preguntar medio de dale, Claro. atrevida. está perfecto. Eh, si bien entiendo que reduce como al sumar la metilación, el estudio de la metilación de estos genes, reduciría la cantidad de colonoscopías, colposcopías que mandás, ¿se estira mucho o se alarga mucho el tiempo de análisis para sumar este estudio? O sea, Claro, lo que os comentaba es que en realidad la detección del perfil de metilación, o sea, la detección de la metilación molecularmente o en el laboratorio son técnicas muy sencillas. Una ahí técnica de va, PCR es una técnica sencilla y un bisulfito, pues también. Entonces, no debería, esto no debería, no tendría por qué ser una prueba que alargara más el el resultado diagnóstico. que otras pruebas moleculares. Al final, pues el genotipado también es una PCR, Claro. ¿no? O sea, Sí, inclusive a Michelle de Selfcreen nos contaba que en algunos países se hace combinado, como decías tú, con el genotipado, pero también a veces directamente la metilación como método de screening, también algunos países han optado por ese camino. yo no conozco ningún país que a día de hoy esté utilizando la metilación solo como herramienta de Sola. triaje. Claro, querían como comenzar, estaban como con esa idea, sí, estaban haciendo Porque unas no pruebas conozco. piloto, sí, sí, sí. Pero sí, como lo que pasa es que bueno, hay que evaluar ahí, ¿no? Porque claro, es algo muy nuevo todavía. Y aquí también está pues los estudios de coste-efectividad, ¿no? Que Exacto, es otro también, de los, ¿no? de los componentes del juego a la hora de poder pensar en diferentes pruebas moleculares como herramientas dentro del cribado, ¿no? totalmente, sí. Sí, creo que la combinación creo que sería como el escenario más óptimo. Bueno, a ver si surge alguna otra pregunta. Si no es que está todos. Están todos muy tímidos. A ver, duda, comentario, sugerencia, como dijimos, estamos abiertos a todo. No, yo, hola, buenos días Hola, a Pedro. todos. Eh, yo quería agradecer la charla, que la verdad que fue muy amplia, con mucha información, una cantidad de datos ahí muy importantes que me parece que bueno, que tenemos que tomarnos un poquito de tiempo para analizarlos y realmente evaluar algo que, bueno, que en nuestro país se está imponiendo, como es el diagnóstico de HPV en este momento, irlo teniendo en cuenta justamente por eso, ¿no? Para, para poder seguir avanzando en algo que nos costó tantos años poderlo llegar a imponer como hoy es en el Uruguay, ¿no? Así que solo agradecer la charla, la cantidad enorme de información, el poder de síntesis de la doctora fue excelente. Este, y bueno, darnos tiempo un poquito para poder analizar un poco toda esta información que nos acaba de aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, Hombre, Pedro. la verdad es que es un tema súper interesante. Todo el tema del cribado, claro, está cambiando en realidad en todo el mundo. Y es algo que ahora hay muchísimo movimiento. De hecho, así como anécdota, os contaré que estas guías de cribado que publicamos la semana pasada en realidad prácticamente estaban cerradas en diciembre y llevamos 4 meses que no había manera porque como salían nuevos estudios decíamos, ostras, esto también hay que evaluarlo y valorar si esto hay que... Y entonces era como la sensación esta de que es una rueda que nunca para y siempre hay información nueva. Y estamos en un momento de muchísimo cambio, pues no solo aquí o en Uruguay, absolutamente en todo el mundo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sin duda que es un tema que está en auge en varios países con realidades diferentes, pero sí todos van haciendo como camino en el tema.
Bueno, a ver si, creo que si no tenemos, no hay ninguna duda. Vamos a dejar un correo en el chat por si surge alguna consulta después, que bueno, ahora no se animaron a hacer, nos la pueden hacer llegar. Y ahí nosotros, si es una duda para la doctora, también se la vamos a hacer llegar. Ya estoy Fenomenal. escribiendo aquí. Y bueno, y decirles también que van a seguir habiendo webinars de todo tipo de temas a través de esta nueva plataforma que compartimos hoy. Así que a través de nuestras redes vamos a estar publicando cuáles van a ser las siguientes, así que nos pueden seguir por ahí también para estar atentos cuál es la próxima. Bien, yo solo quería... Ah, bueno, vos tenés que... Eh, aportar desde el lado de la experiencia que tuvimos acá con el kit de metilación, que a veces en el laboratorio de hablar de metilación parece un poco complejo, pero en realidad la parte de hacer la metilación no requiere ninguna complicación, digamos. Y después es una PCR, como decía la doctora, así que por ese lado de hacerlo en el laboratorio es una técnica más de laboratorio que nos resultó bastante sencilla y bastante claro en la interpretación del resultado. Y justamente el kit de Self-Screen trabaja con los dos genes que más estudiaron ahí, de lo que vieron de la presentación de la doctora. Y la verdad que fue muy fácil de analizar y de usar el kit, así que estamos a las órdenes de si alguien quiere iniciar algún estudio con ese kit, lo podemos proveer y se puede estudiar. Bueno, muy bien. Bueno, ahí les dejé el correo por cualquier duda. Y bueno, nuevamente, muchas gracias, doctora, por la presentación. La verdad que estuvo súper interesante. Y bueno, gracias a todos por participar de este webinar. Es como primero de esta serie que se vienen, que la verdad también nos tiene muy entusiasmados este proyecto. Así que bueno, los esperamos para el próximo.